Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estamos en un vivo organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, a cargo de la doctora Erika Brunotto, para difundir las tareas que cumple esta Secretaría en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Detenidos Desaparecidos. En nuestra provincia, en el año 1975, en febrero de 1975, se inicia una sistematicidad, digamos, de la represión ilegal organizada por el Estado, y lo que se denominó Operativo Independencia, utilizando como manera de aterrorizar a la población la desaparición forzada de sus ciudadanos. De esa manera, digamos, el terror se instaló en esta provincia y tuvo su continuidad en marzo de 1976 con la dictadura militar. El estado de terror implantado, digamos, produjo miles de víctimas en todo el país, en esta provincia, como ya dije, con anterioridad. Un año antes había empezado la desaparición forzada de personas. A lo largo de los años, los familiares llevaron adelante las banderas de memoria, verdad y justicia, y tratando de conocer cuál fue el destino final de sus familiares. Con el advenimiento de la democracia hubo muchos proyectos, digamos, tratando de llevar una verdadera justicia para los familiares, y así las organizaciones de derechos humanos, digamos, encontraron una vía por medio de la ciencia para tratar de saber cuál fue el último destino de su familiar. Uno de esos proyectos fue presentado por el equipo argentino de antropología forense, tomando el nombre de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Detenidos Desaparecidos. Esa es una actividad, digamos, que tiene compromiso la Secretaría de Derechos Humanos, a donde se pone muchísimo esfuerzo de todos estos años, y tratando de hacerlo mejor, de manera tal de acercar las muestras de sangre donadas por los familiares que permitan tener, digamos, el registro genético e identificar a sus familiares que fueron, digamos, rescatados sus restos óseos de miles de fosas clandestinas encontradas, digamos, en todo el territorio del país. Es por ello, digamos, es que esta secretaría que trabaja, digamos, con el equipo argentino de antropología forense, hemos invitado a Virginia Urquizu, que es una docente de ciencias antropológicas que trabaja en el EAF desde el año 2007, y coordina la unidad de casos del EAF. Así que le damos para que nos hable de esta tarea, digamos, que cumplimos en forma cooperativa y coordinada con el EAF. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes a todos, a todas. En principio, obviamente, agradecer la invitación, el agradecimiento a esta Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia, bueno, por la invitación a participar en este encuentro y para poder dar a conocer, como bien decías,
todo el trabajo realizado desde hace años hasta ahora. Bueno, Virginia, queríamos primero que nos expliques, digamos, a todos los que están mirando este vivo, qué son las tareas que cumple o los objetivos que persigue la iniciativa latinoamericana para la identificación de detenidos desaparecidos. Bien, les cuento un poquito, hay que historizar un poco acá porque esto comenzó en el año 2007 a partir de una necesidad compartida por Argentina y por otros países de Latinoamérica en relación a lo que era la necesidad de armar un banco de datos genéticos para la búsqueda, ¿sí?, de desaparecidos, en nuestro caso en el periodo 74 a 1983. Fue una iniciativa que, como decía, estaba compuesta por el equipo argentino de antropología forense de Argentina y el equipo guatemalteco y el equipo peruano, digamos. Las necesidades en aquel momento eran las mismas, de la necesidad, esto que yo hablaba recién, de armar una base de datos genéticos y poder hacer comparaciones masivas y poder, digamos, dar un salto en relación a la cantidad de muestras que en su momento nosotros teníamos. Así que esta iniciativa surge en el año 2007 y en Argentina particularmente hay un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el equipo argentino de antropología forense. Esto permitió que el Estado, en aquel momento, pudiera poner a disposición todo lo que tenía que ver con las oficinas a nivel nacional y los hospitales, ¿sí? Porque el equipo, digamos, tomaba muestras de sangre a familiares, pero eran en casos muy concretos, específicos, ¿no? Donde había quizá alguna hipótesis y alguna búsqueda en particular, pero digamos, lo que fue la toma de muestra masiva se dio recién a partir de esta incorporación de esto como una política en ese momento de Estado y que de alguna manera se fue, a medida que fueron pasando los años, estos convenios se fueron volviendo a firmar, ¿no? Y siguió lo que era la colaboración entre la Secretaría de Derechos Humanos de Nación como gran coordinadora y las secretarías locales, ¿no? Como el caso de ustedes y el caso de las diferentes provincias y los diferentes municipios. Esto yo lo que hablaba recién, este salto que se da a nivel cuantitativo, es lo que permitió que al principio de la iniciativa, en los primeros años, tengamos una mayor cantidad de identificaciones. Bien, Virginia, que te acabo de presentar como la coordinadora de unidad de casos. ¿De qué se ocupa la unidad? La unidad de casos, nosotros somos en principio el nexo entre el equipo y ustedes, ¿no? En el sentido de todos los organismos estatales y los organismos también de derechos humanos. Nuestro objetivo es la búsqueda de los familiares, obviamente por intermedio de diferentes estrategias, para poder lograr la mayor representatividad de las familias en lo que es el banco de datos genéticos. Nosotros también somos los encargados del envío de las muestras al laboratorio, de todo lo que es la coordinación con las cancillerías, las embajadas, cuando hay algún tipo de muestra que se toma en el exterior, y también el trabajo de coordinación en lo que tiene que ver con el trabajo de conciliación de todo lo que son los listados, que vamos trabajando también con las diferentes secretarías, ¿no? Esto de ir de alguna manera llegando a un trabajo coordinado que nos permita llegar a este ideal que nosotros queremos lograr para poder tener la mayor cantidad de identificados, teniendo en cuenta también que son muchos los restos que todavía no hemos podido identificar.
Virginia, nosotros acá en la Secretaría, que salimos, digamos, hacemos el trabajo de campo, salimos al interior de la provincia, a diferentes localidades, digamos, tomamos como una mejor manera de acercamiento a los familiares, llegar hasta sus domicilios. Pasamos, digamos, desde ese convenio a donde el Ministerio de Salud de la provincia tenía un centro de tomas de sangre y, digamos, cuando llegamos a un cierto punto de inflexión, digamos, creímos necesario, la Secretaría de Derechos Humanos creyó que la mejor manera de agilizar y efectivizar era llegar al domicilio de los familiares. ¿Vos crees que, digamos, eso fue ustedes que tienen el registro, digamos, de las muestras de sangre? ¿Considerás que eso fue lo mejor, lo más efectivo? Creo que sí, Teniendo en porque cuenta, digamos, que pasaron 45 años, por supuesto, y que es una edad avanzada para los familiares directos, ¿eh? bien, yo hablaba de diferentes estrategias que vamos tomando, ¿no? A lo largo de los años en relación a la toma de muestra de familiares. En un primer momento fue tal la campaña que se hizo a nivel nacional que obviamente ese mensaje llegó a muchísima gente. Entonces la gente se acercaba directamente a las secretarías locales y al equipo, ¿no? Era el familiar el que venía. Después hubo un momento en el cual ya todo lo que tuvo que ver con la campaña masiva ya no fue más así, sino que ya fueron campañas más locales las que se fueron haciendo, y ahí empezó esta segunda estrategia que tenía que ver con la búsqueda desde nosotros hacia el familiar, ¿no? Y teniendo en cuenta también que muchas veces los familiares a lo largo de todos estos años han tenido diferentes posturas respecto a la posibilidad de dar su muestra de sangre. Entonces, en ese sentido, nosotros somos muy respetuosos de los tiempos de las familias, teniendo en cuenta que es cada familia en ese sentido, bueno, en todo sentido es un mundo, en esto también. Entonces, creo que es muy importante la estrategia esta que vos planteabas en relación a la búsqueda concreta de los familiares y de ir a buscarlos a sus casas. Obviamente con todo el cuidado, ¿no?, que uno tiene que tener cuando busca a los familiares. Por esto que yo decía de que muchas veces hay, digamos, causas psicológicas o propias de la familia que hacen que el familiar por X cantidad de tiempo no se acerque y haya un momento en el cual lo termina. Creo que es muy importante teniendo en cuenta los resultados que hemos tenido, ¿no?, en todo este tiempo, la cantidad de muestras a las cuales hemos accedido en lo que es, digamos, a nivel nacional y en lo que es el caso concreto de Tucumán, ¿no? La cantidad de muestras que hemos podido tomar en la provincia. Tenemos más de 800 muestras de familiares de sangre. O sea, es un número muy grande en relación bueno, a la cantidad de identificaciones también que se lograron, ¿no? Pero es mucho lo que falta todavía por hacer, y creo que eso es parte de lo que podemos llegar a transmitir en esta charla. Y sabes, Virginia, alguien que creo que es propicio también para que le digas a la audiencia, digamos, en qué consiste el Banco Nacional de Datos de los Familiares Biológicos, ¿no? Porque así como nosotros tenemos como objetivo ampliar la cantidad de muestras del Banco Nacional, también queremos dejar en claro que no es lo mismo que el banco de abuelas, así que te invito a que nos digas algo al respecto. Bueno, en principio esto, ¿no? Dejar en claro que son dos bancos diferentes, que los objetivos también son diferentes, más allá de que tengamos un trabajo de
de coordinación muchas veces y de colaboración, ¿sí? Hay casos en los cuales el familiar de alguna manera, la búsqueda de su sobrino nacido en cautiverio la realiza, pero no realiza la otra búsqueda, ¿no? De los restos de su familiar. Entonces, muchas veces lo que hacemos es compartir esos perfiles, obviamente siempre con la autorización de la familia, y vamos caso por caso, uno a uno, no se hace digamos, un movimiento masivo de perfiles de un lado al otro, sino que son casos específicos en los cuales quizá algún familiar dio muestra en uno de los bancos y ese familiar ya está fallecido, entonces hay otro familiar que nos autoriza a poder utilizar ese perfil para la comparación, teniendo en cuenta que este banco, el banco de LEAF, obviamente que para lo que tiene que ver con la toma de la muestra, el momento de la toma de la muestra, hay un compromiso de confidencialidad respecto a los datos que uno obtiene, o sea, los datos que el familiar aporta, y por otro lado hay un consentimiento, que es el consentimiento informado que tiene que ser firmado por el familiar una vez que tiene totalmente claro que va a utilizar esa muestra de sangre, ¿no? El banco de sangre en este momento cuenta con, ya le digo el número, 10.950 muestras de familiares. Ahí había una pregunta en el chat donde nos preguntaban qué cantidad de muestras teníamos. Son 10.950 que representan a 5.965 desaparecidos. Este número, el 5.965 desaparecidos, nos está diciendo que hay un número importante de casos que no están representados. La cantidad de identificados hasta este momento en lo que va de la iniciativa, o sea, digamos, las identificaciones históricas de LEAF, desde el momento en que empezó a trabajar con la identificación genética hasta ahora, son alrededor de 800, ¿sí? Las personas identificadas, y tenemos más de 600 restos que no han sido identificados. Creo que este es un dato que es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros no pudimos identificar a esa cantidad de personas desaparecidas, es porque no tenemos la contraparte para comparar, porque todos los perfiles, digamos, son perfiles de los cuales se ha obtenido una información genética. No es que sea un resto que no se ha podido obtener un perfil genético para comparar. Son todos restos perfectamente identificables, eso sería la manera correcta de decirlo, pero obviamente al no estar la contraparte no se pueden llevar a cabo las comparaciones. Al respecto, Virginia, como esta Secretaría tomó la determinación de ir digamos, a buscarlo al familiar, quería preguntarte también, digamos, a partir de que pasaron 45 años del inicio del terrorismo de Estado aquí en esta provincia con el operativo Independencia, ¿qué hacemos, digamos? Porque obviamente el proceso biológico se cumple en todos nosotros y hemos tenido, digamos, el fallecimiento de familiares directos. Es necesario que aclares, digamos, hasta qué parentesco están habilitados a donar su muestra de sangre, lo que podría llegar a la identificación, ¿verdad? Porque eso es todo una situación, una problemática, digamos, que a tantos años hayamos encontrado que esas familias ya no existen, no es posible tomar muestras por ningún lado, porque
la persona desaparecida era hijo único, no tenía pareja, no tuvo hijos, y esos padres ya están fallecidos. Y también eran, digamos, de familias muy cortas y que no hay ni tíos ni otros parentescos cercanos a quien podamos hacer la muestra. Así que eso sería muy importante y relevante, digamos, que la comunidad sepa hasta qué parentesco podemos llegar para obtener la muestra de sangre. Bien, ¿hasta qué grado de parentesco podemos llegar, digamos, para obtener información genética? Claro. En principio, nosotros siempre buscamos el ideal, en el caso de poder alcanzarlo, pero por todas las particularidades que vos explicaste, es complicado después de tantos años, ¿no? Teniendo en cuenta que pudo haber pasado que ya la familia, ya los padres estén fallecidos, que es, digamos, la mayoría de los casos, una gran cantidad de casos tenemos así, y que el desaparecido no haya tenido hijos, y que haya sido hijo único, etcétera, etcétera. O familias chicas también, ¿no? Esto de familias donde no haya muchos hermanos y demás. En ese caso nosotros siempre vamos a priorizar el pariente de primera generación, ¿sí? De primer grado. Estos son los padres, los hijos y los hermanos, ¿sí? La primera línea. Uh-huh. En los casos en los cuales ya esos familiares no los tenemos, lo que empezamos a buscar es familiares de segunda generación. Todo lo que son los sobrinos, los primos, los tíos, los nietos, nos vamos corriendo el árbol genealógico. Obviamente que cuando más nos alejamos, ¿sí?, de la persona desaparecida, ese parentesco es más lejano, la cantidad de muestras que vamos a necesitar va a ser mayor para poder llegar a ese número ideal que nosotros necesitamos, ¿sí? A veces con un hermano es suficiente y otras veces con un hermano no alcanza. Porque, digamos, la genética es bastante caprichosa y no siempre los hermanos se comportan genéticamente como hermanos, entonces siempre la búsqueda tiene que ver con obtener la mayor cantidad de muestras para esa desaparecida. El ideal para nosotros siempre son 3 muestras, 3, 4 muestras, ese sería lo ideal, pero teniendo ya 2 muestras con una buena representatividad, es suficiente para empezar con las comparaciones. Esto también es importante decirlo. Quizá tenemos solamente un hermano, pero ya con eso podemos empezar a comparar, ¿sí? Y esa comparación puede llegar a, digamos, a acercarnos a un match positivo, como se dice, ¿sí?, a una comparación positiva, y ahí sí vamos a tener que empezar con una búsqueda más afinada, decir, bueno, no tenemos más familiares, bueno, la otra opción es pensar y hablar con ese familiar que en su momento dio la muestra, que capaz que es un familiar bastante lejano, a ver si hay alguna persona que haya fallecido en esa familia, algún padre, madre, hermano, que esté inhumado en algún cementerio, que no haya sido cremado, que sus restos no hayan pasado a osario, y ahí lo que hacemos es pedir una autorización siempre por vía judicial, no es complicado, pero digamos hay que hacer los pasos judiciales necesarios, para que nos permitan tomar una muestra ósea de ese familiar fallecido, y esa muestra ósea lo que va a hacer es aportarnos la información genética, va digamos, a actuar como una muestra de sangre de referencia de un familiar vivo. Es la misma comparación la que se hace. Ese es un caso, siempre intentamos que sea el caso extremo, ¿sí? A lo último, a lo que apelamos, también por la logística que tenemos que hacer para tomar esa muestra, volver a dejar todo en las condiciones digamos, primarias. Entonces siempre intentamos que
sean los familiares vivos quienes aporten su muestra de sangre. Pero es una alternativa a esto que vos decías al principio, en los casos en los cuales ya no tenemos posibilidad de acceder a una muestra de un familiar directo, ¿no? Claro. También, Virginia, nosotros, esta secretaría evacuó consultas de algunos familiares cuando se producen las identificaciones y toman estado público. Genera una enorme expectativa en todos aquellos que ya nos donaron su muestra de sangre. Entonces, la consulta que hacen sí es que si la sangre que donaron deben hacerla nuevamente, porque ellos dicen, hace muchos años que dejamos la muestra de sangre, ¿esa muestra de sangre debe ser renovada o no es necesario? Muy buena esta pregunta, porque siempre que los familiares nos llaman, a veces nos llaman para eso. Cuando hay una nueva, digamos, un nuevo movimiento de la campaña en las redes o en los medios, lo primero que el familiar dice, voy a llamar para ver si tengo que volver a dar, teniendo en cuenta que capaz que la muestra la di en los 90, ¿no? Capaz que en los principios, cuando el EAF empezó a tomar muestras de sangre. En ese caso, nosotros lo que hacemos, normalmente no hay que volver a dar la muestra. Eso, digamos, eso sería lo normal, que no haya que volver a dar la muestra. ¿Por qué? Porque esa muestra ya fue enviada al laboratorio y esa muestra ya tiene un perfil genético que es independientemente del soporte en el cual esa muestra de sangre está, ¿sí? O sea, esa muestra se envió a un laboratorio. En un principio eran el laboratorio en Estados Unidos porque el equipo no tenía capacidad para hacer las comparaciones aquí y los procesamientos, y en ese momento se obtuvo un perfil, a no ser que haya sido imposible hacerlo, pero en ese caso nosotros nos pusimos en contacto en el momento con el familiar para que dé la muestra nuevamente, ¿sí? Porque había pasado poco tiempo del momento en que el familiar había la muestra. Entonces, lo que hicimos fue, en los casos en los cuales habíamos tenido algún problema de contaminación o de cualquier otro tipo de cosa, lo que nosotros hicimos fue llamar al familiar y decirle, pero lo que hay que decirle al familiar es que normalmente no hay necesidad de dar la muestra nuevamente, a no ser que haya habido algún problema con la muestra, pero eso normalmente pasa en el momento en el cual nosotros lo mandamos al laboratorio, así que ya el familiar tendría que estar al tanto de esta situación, ¿sí? Normalmente no hace falta porque ya hay un procesamiento y se llegó a la cantidad, digamos, de marcadores genéticos que nosotros necesitamos en cada una de las muestras para hacer las comparaciones. Bien, bien, Virginia. En nuestra provincia tenemos varias causas periciales de investigación que abrieron los juzgados acá, que están a cargo de los juzgados federales de acá, de la provincia. ¿Ustedes actúan en todas ellas y cuáles son? Nosotros actuamos en las causas en las cuales obviamente la justicia nos llama, ¿no?, a actuar como peritos oficiales. A lo largo de todos estos años, desde el año 2006, que se empezaron con los primeros trabajos en el Cementerio Norte de Tucumán, hemos trabajado en el caso del Cementerio Norte, en el caso de Arsenales. Seguimos hoy en día trabajando con lo que son el proceso de obtención y de comparación de perfiles genéticos de las piezas óseas que se obtuvieron en el Pozo de Vargas. Es un trabajo que al día de la fecha se sigue realizando. Nosotros seguimos enviando muestras al laboratorio
en lo que es la identificación por un lado y por otro lado digamos, lo que sería el reagrupamiento de los restos que corresponden al mismo individuo, lo que nosotros llamamos reasociación intraesqueletal, que tiene que ver con que, bueno, el caso del Pozo de Vargas tiene esa particularidad de que a medida que uno fue trabajando en los diferentes pisos, ¿no? Y diferentes metros hacia abajo, se fueron obteniendo nuevas muestras y muchas veces de alguna de las personas que ya se habían identificado anteriormente. Entonces, este es un trabajo que se sigue realizando. En Arsenales está pendiente de trabajar en un sector, ¿sí? Que todavía no se trabajó y era algo que se iba a hacer este año y, bueno, obviamente por la situación no se ha podido hacer, pero eso está pendiente. También hacer se trabajó en inspecciones oculares, en algunos sondeos exploratorios, sobre todo en algunos cementerios del interior de la provincia. Hay creo que algo pendiente en el cementerio de Acheral. Hay algunas cosas que están pendientes, pero bueno, los grandes casos o las grandes causas que nosotros tenemos, donde hemos trabajado a lo largo de todos estos años, es el Pozo de Vargas, donde hemos enviado al laboratorio más de 1000 muestras, 1025 muestras, creo que son las que se enviaron al laboratorio, y donde se han podido identificar hasta la fecha 114 personas, ¿no? De las 147 individuos mínimos que nosotros encontramos en el Pozo de Vargas. Así que esas son causas y trabajos que siguen al día de hoy, que seguimos realizando en la provincia. Bien. Una de las, digamos, de las problemáticas en este momento que afrontan la sociedad tucumana en particular, digamos, son las campañas negacionistas con respecto a los delitos de lesa humanidad. A nosotros celebramos muchísimo la iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos, la iniciativa latinoamericana para identificar a los detenidos desaparecidos, pues es, tal como titulamos esta charla, es la herramienta para el acercamiento, digamos, a la justicia de su derecho a la verdad. Ese derecho a la verdad ha sido mencionado en todas las sentencias, digamos, en los juicios, que pronto tendremos otra sentencia en el 14º, digamos, juicio que se produce en la provincia y que es la segunda parte, el último que sería la segunda parte del operativo Independencia, y que sería el 2 de octubre. La totalidad de identificados es también una prueba, digamos, para desarmar los argumentos de estas personas, digamos, que en forma permanente tratan de obstaculizar, digamos, este camino, este proceso inexorable de memoria, verdad y justicia. Al respecto, ¿qué cantidad de identificados tenemos en la provincia en todas estas causas periciales? ¿Cuántas, y además de ello, cuántos perfiles de personas tenemos y con la que no contamos la muestra para poder hacer la comparación? Sería muy importante saberlo, ¿no? Bien, en principio esto retomo un poquito lo que decías en relación al tema de las causas judiciales y parte de nuestro trabajo también es aportar pruebas a la justicia, ¿sí? O sea,
La identificación de una persona y poder dar cuenta, en los casos de hacer, de qué manera esa persona murió, que no es lo mismo una muerte natural que un asesinato, implica poder aportar a la justicia pruebas en todos estos juicios que se están llevando adelante. En la provincia, de los restos que se han exhumado en los diferentes lugares, como Cementerio Norte, Arsenales, algunos cementerios del interior de la provincia, Pozo de Vargas, todavía tenemos 118 restos sin identificar. El caso de Tucumán es particular por esto de el enterramiento tan específico, ¿no?, del Pozo de Vargas, en el cual quizá no tenemos la misma representación ósea, ¿no?, de una persona, que es la que podemos encontrar en un enterramiento en un cementerio, por ejemplo, pero son casi 120 los restos sin identificar, y las identificaciones que hemos logrado a lo largo de estos años con el enorme trabajo de la Secretaría, de la Fiscalía, de toda la gente allí en Tucumán que ha puesto, digamos, al servicio de la búsqueda de los familiares todo digamos, gente y los recursos, de alguna manera. Hemos podido lograr 142 identificaciones en lo que es la provincia. Así que esos son más o menos los números del caso concreto de Tucumán, que yo cuando hablaba de los otros números me estaba refiriendo a los números a nivel nacional, ¿no? O sea, los restos sin identificar a nivel nacional son más de 600, y las identificaciones hemos llegado a 800 identificaciones en lo que va de todo este tiempo de trabajo, ¿no? Considerando que el terrorismo de Estado se extendió a lo largo y ancho del país, ¿podemos decir que es una proporción elevada, digamos, de los identificados en la provincia de Tucumán más que en cualquier otra provincia? Y sí, porque, digamos, sabemos que lo que es la zona, no solamente Tucumán, sino todo el NOA, ¿no? O sea, lo que ha sido el accionar represivo en esa zona y la cantidad de asesinados y de desaparecidos, y teniendo en cuenta que fueron los primeros experimentos, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que se llevaron a cabo a partir de lo que fue el Operativo Independencia. Entonces, el número sí es muy considerable en lo que es a nivel nacional, es uno de los mayores centros, que aparte, teniendo en cuenta que tampoco es un centro urbano, ¿no? No es lo mismo que la provincia de Buenos Aires, ¿no?, donde tenemos una enorme cantidad de desaparecidos, pero aquí tenemos muchos desaparecidos en lo que es el ámbito rural, Santiago del Estero, toda la zona del NOA, ¿no? Justo ahora estoy viendo que están saludándonos desde allí, desde Santiago del Estero. Pero sí, a nivel de proporción es muy grande. Y también, digamos, en el hecho de que las identificaciones dieron, digamos, prueba de la manera en la que se organizó, digamos, la sistematicidad, digamos, de los secuestros y desaparición con los centros clandestinos, porque las identificaciones correspondían a ciudadanos de otras provincias encontrados en el Pozo de Vargas, y esto era que pudimos ver que eran santiagueños, salteños, jujeños, e inclusive recuerdo un caso, digamos, de un compañero de la provincia de Mendoza. Es también, digamos, en último, ¿ustedes consideran que esto también es una herramienta o es una prueba más ante la justicia para demostrar lo que fue la organización, digamos, de la represión ilegal, ¿verdad? Sí, a nivel nacional y también a nivel del continente, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales
tenemos identificados en Paraguay, argentinos, o que han pasado, o que han sido secuestrados en el aeropuerto de Brasil, y que han terminado, digamos, enterrados en algún lugar de Paraguay, y eran personas argentinas. Entonces, de la misma manera que actuó a nivel coordinado, a nivel continental, también lo hizo con las diferentes zonas, digamos, militares, ¿no? Estaban totalmente coordinadas. Bueno, quería invitarte, digamos, para hablar un poco más en detalle con quienes estuvieron trabajando, digamos, en el descubrimiento de las fosas conocidas acá en la provincia de Tucumán. Por lo que quería, digamos, acercarte la invitación de la Secretaría de Derechos Humanos para tener otra charla, también integrar a otros actores que son sumamente activos, digamos, en estas investigaciones. Así que estamos muy satisfechos, digamos, con toda la información que volcaste, que en este tiempo de cuarentena y demás, la Secretaría consideraba muy necesario, digamos, difundirla, y siempre diciéndole a la comunidad que en el momento en que sea propicio y nos sobrepongamos, digamos, al tema de la pandemia, estaremos nuevamente visitando a esos familiares en sus domicilios, y bueno, y prestando todo nuestro apoyo, digamos, para seguir colaborando con la justicia. Así que, bueno, estamos muy contentos, digamos, de haber tenido esta charla. Te agradecemos profundamente y un saludo a todos los compañeros y a los miembros del EAF. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y también recuperar la importancia, esto que vos decías, la invitación a una nueva charla con otros actores, estos actores que han sido tan importantes desde el primer momento en el cual el equipo entró a Tucumán y empezó a trabajar allí. Son, digamos, los que nos abren las puertas y los que muchas veces nos allanan el terreno para seguir adelante con las investigaciones, con la cantidad de testimonios que se han recogido a lo largo de todos estos años, y también decir que nosotros también seguimos trabajando a pesar de esta situación particular que nos toca vivir, hasta que podamos volver a la anterior normalidad que teníamos de trabajo. Seguimos teniendo una línea de teléfono destinada a cualquier tipo de consulta que los familiares nos quieran hacer. Es el 0800-245-3236. Ese teléfono lo estamos atendiendo desde el área, desde la unidad de casos. Y bueno, cualquier consulta que nos quieran hacer, que necesiten saber, bueno, acá estamos para escucharlos y para atenderlos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por poder permitirnos contar nuestro trabajo cotidiano. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Gracias. Virginia. Gracias, Raquel. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todes por haber compartido esta charla. Estaremos el próximo 2 de octubre continuando para llevar un poco más de información sobre la iniciativa latinoamericana para la identificación de detenidos desaparecidos. De nuestra parte, muchísimas gracias por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos.